Ok, creo que nos habíamos quedado por acá. La segunda parte de Salat Hashem de la clase introductoria al tema de la profecía. Lo último que habíamos comentado era la cita que hizo Rav Kalonimos en su libro Mevosh Sha'arim. Nos trae lo que nos cita Rav Chaim Vital, alumno del Arizal, Rav Itzhak Luria Ashkenazi, de los grandes cabalistas de la ciudad de Tzefat en el norte de Israel, que recordaremos que él, el maestro Rav Itzhak Luria, no escribió ningún libro. Todo lo que él enseñó fue transmitido a su alumno Jaime Vital, y este alumno, Jaime Vital, Rav Jaime Vital, fue quien se encargó de reunir todo el material, de lo que su maestro enseñó, y de publicarlo. Sin embargo, él no logró publicar todo lo que su maestro enseñó. Algunas de sus obras también el hijo del Rav Chaim Vital, Rav Shemuel Vital, las publicó posteriormente, y sin duda alguna todo lo que enseña un maestro a lo largo de su vida es imposible poner todo en un escrito y en un libro. Y bueno, de esta manera sabemos que no todo se transmite por medio de los libros, lamentablemente, ya que hoy en día carecemos de justamente de lo que estamos hablando ahora, que es la profecía y una tradición oral viva, en el sentido de que carecemos de esta transmisión de maestro-alumno en este sentido, que no es como fue en tiempos anteriores, en el tiempo de la Mishnah y todavía mucho antes, cuando la tradición oral tenía una transmisión oral propiamente dicha, y no por medio de cómo se hace el día de hoy, que es la Torah oral. Se estudia por medio de lo escrito, por medio de la Mishnah, como comentamos la clase pasada. La columna vertebral de la Torah oral es la Mishnah, que fue arreglada en 6 órdenes, y de estos 6 órdenes la discusión a la Mishnah se deriva a la Gemara, y juntos forman lo que es el Talmud. Y esto es lo que se estudia hoy en día. Eh, de esta forma estudiamos hoy en tiempos modernos y en nuestra generación la tradición oral por medio de enseñanzas que fueron escritas, que antes había una tradición rica oral de maestro-alumno, y posteriormente, debido al riesgo que se corrió en ese tiempo de perder también la tradición oral, fue que la Torah oral fue transmitida también a los libros y a los escritos. Sin embargo, sabemos que el alma de la tradición oral es oral propiamente dicha, y esperamos que en el futuro, con el advenimiento de la profecía, nuevamente podamos recuperar todo lo que se ha perdido en el camino, ya que, como sabemos, no todo se ha logrado em, llevar a los libros, y no todo lo que alguna vez se escribió en papel, no todo ha llegado a nuestras manos. Tenemos el asunto de la imprenta, y también muchas obras que a lo largo de la historia no llegaron a ser conocidas o a salir a la luz, a pesar de que alguna vez estuvieron escritos que de alguna forma eh, no han sido revelados, etcétera, etcétera, a lo largo de la historia. Obras que lamentablemente fueron quemadas, sea por antisemitismo o disputas que han habido a lo largo de la historia. Muchas obras fueron quemadas. De esta forma, no todo lo que se enseña ha podido llegar a nosotros. Baruch Hashem, tenemos suficiente material para estudiar, y de todo el abundante material que existe,
y que tenemos acceso a él. Hoy en día también se ha digitalizado muchas obras que anteriormente no se tenía acceso a ellas. Se ha facilitado el acceso por medio de la digitalización de todas las obras, los documentos. Hoy se pueden encontrar vastas aplicaciones con las cuales estudiar Torah, con lo que hoy en día tenemos acceso a mucho conocimiento y a mucha sabiduría. Esta como una de las ventajas de la tecnología. Por un lado, eso, el conocimiento ha aumentado, ya que tenemos acceso a lo que queramos, a cualquier rama de la ciencia, por medio del Internet, libros, bibliotecas, etcétera, etcétera. El conocimiento ha aumentado, sin embargo, la sabiduría en sí, o sea, el poder internalizar la percepción del creador y poder integrarla juntamente con este vasto conocimiento que existe hoy en día. En nuestra época y en nuestra generación, lamentablemente, no van de la mano la sabiduría, esta integración de la percepción de lo divino en el conocimiento. Esto es lo que se le conoce como el Da'at. Este Da'at es el que será, con la ayuda de Hashem, revelado en el futuro y en la era mesiánica. No solo habrá conocimiento, o sea, información, detalles, ciencia, etcétera, etcétera, lo que tenemos hoy en día y tecnología, etcétera, etcétera, sino que también todo esto se va a integrar a la espiritualidad y de esta forma vamos a poder percibir el Da'at, que el Da'at es el cuando integramos eh, todo este conocimiento del que hemos hablado con la espiritualidad y lo integramos de una manera armónica en el servicio a Hashem. Esto, entre otras cosas, el concepto de Da'at, ya que es muy amplio hablar de ello. Posteriormente podríamos mencionar más de ello. Siguiendo con el tema de la tradición oral, la profecía y todo lo que lamentablemente se ha perdido por tradición oral y que el alma de la tradición oral es oral propiamente dicha. eh, Esperamos que con el advenimiento de la profecía nuevamente podamos tener acceso a muchos lugares espirituales a los cuales han sido cerrados, como nos trae el, el Rav Kalonimos, como lo hemos traído citándolo a él, que también cita al Rav Chaim Vital, que muchas puertas espirituales y muchos palacios y lugares a los que anteriormente se accedía para adquirir conocimiento espiritual han sido cerrados y esperamos que en el futuro cercano podamos nuevamente abrir estas puertas y obtener nuevamente espiritualidad y conocimiento del Creador, ya que dentro de lo permitido es menester de nosotros estudiar al Creador en el sentido de poder entender cómo Él actúa en nuestra realidad y en nuestro mundo, ya que sabemos que la percepción propiamente dicha del Creador no la vamos a poder obtener, ya que Él es imperceptible en el sentido de percibir su esencia misma y su grandeza y el propio ser del creador, imposible, ya que, como sabemos, lo infinito y lo que está más allá del infinito y de lo que humanamente es perceptible y que podemos entender y racionalizar, va más allá de nosotros, el creador en sí va mucho más allá de eso, de lo que podamos percibir y entender. Sin embargo, eh, hemos obtenido la cualidad del Sehel, que es el intelecto, la capacidad de poder eh, pensar, racionalizar. A esto se le conoce en hebreo como Sehel, y esto se considera como un Tselem. Un Tselem
es lo que se traduce como la imagen de Elohim, como la imagen de Dios, como se traduce al español generalmente, el Tselem Elohim, la imagen de Elohim. Como hemos comentado, el nombre Elohim es la manifestación divina cuando Hashem da un lugar a la creación y crea este espacio, este makom, para que podamos existir y subsistir. Fuimos creados en este Tselem, Tselem Elohim, que es una representación y una semejanza con respecto a nuestro intelecto. Sin embargo, como un Tselem, como una imagen. Es como cuando usted ve una foto o puede percibir lo que está en la foto y ver paisajes, personas y describir qué es lo que está en la foto. Sin embargo, sabemos que la foto misma es la representación de algo que fue captado. Sin embargo, no es exactamente la vivencia de lo que esta foto representa. De esta manera, lo mismo podemos aplicar con respecto a la divinidad, solo sería una percepción, una pequeña percepción, nosotros considerados como una pequeña parte de toda la divinidad, sin embargo, no Haz Shalom, la divinidad misma, que eso solamente Hashem, el uno y único, Él, como decimos en nuestras tefilot, Efes Zulato, no hay nada que pueda estar comparado a Él o que se le pueda poner a la par a Él y está más allá de nuestro entendimiento, la esencia propia del Creador. Sin embargo, como Él actúa en nuestro mundo y en nuestra realidad, estamos obligados a estudiar y es gracias a justamente a la profecía que tenemos acceso a mucha información divina de cómo Hashem actúa en el mundo y de esta forma poder percibir cómo el Creador actúa en su mundo, en nuestra realidad y cómo Él se conecta y se comunica con nosotros. Sin embargo, esta conexión de esta forma mucho más perceptible la hemos perdido y hoy tenemos el desafío de tener que buscar la espiritualidad de una manera más requiere más trabajo de nosotros para poder acceder a una espiritualidad mucho más perceptible y verdadera, ya que como hemos comentado, también con el tema de la vaca roja, en este camino, en la búsqueda de la percepción espiritual, encontramos muchos retos, desafíos e incluso muchos obstáculos en el camino, ya que podemos encontrar también, como hemos dicho, como parte de la realidad, la falsa profecía o una representación parcial de una verdad que de algo parcialmente verdadero se forma alrededor de esto todo un cuento o todo un sistema. Pueden llamarlo una religión entera, pueden llamarlo un sistema de filosofía entero, o un sistema de percepción de lo divino o de lo que existe, del mundo, del universo, etcétera, 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 parcialmente verdadero y que alrededor de esta verdad parcial se creó un sistema completo y dentro de todos este sistema o estos sistemas eh, nos encontramos nosotros en el sentido que hoy en día tenemos el desafío cuando nos encontramos frente a estos sistemas, llámense religiones, llámense sistemas políticos, ideologías, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de nosotros tenemos el Edgar, el desafío de encontrarnos en medio de un sistema, sea el país donde usted vive, con la política que usted tiene que lidiar con el país donde usted vive, con una ideología, con
un grupo de personas que piensa distinto a usted, que ven la vida diferente, la realidad de una forma distinta a la suya. Nos encontramos continuamente expuestos a estos sistemas y es en medio de este desafío que tenemos que ir apartando obstáculos eh, que nos impiden llegar a el camino directo a la percepción verdadera del Creador y de lo espiritual, con lo cual hoy en día nos encontramos con desafíos y en un sistema bastante complejo. Besrat Hashem, todo esto se va a facilitar de una manera más clara, más directa, en lo que se conoce como Yemot HaMashiach, la eh, era mesiánica. Eh, Continuamos entonces, nos dice, sigue citando el Rav Kalonimos, nos dice que a diferencia, con todo lo citado, concluye Rav Kalonimos que hay diferencia entre profecía y el servicio de profecía. Sabemos que la profecía propiamente dicha dejó de estar entre nosotros con la destrucción del primer templo. Sin embargo, el servicio de profecía continúa hasta el día de hoy. ¿En qué consiste el servicio de profecía? Explica el Rav que consiste en adquirir la Devekut, de la que hablamos la clase pasada, con su cuerpo y su alma. Hay que remover, por lo tanto, la barrera entre lo sagrado y lo profano, elevando el cuerpo de la misma manera. El profeta sirve esencialmente como un punto de contacto entre lo divino y lo material. Existen asimismo lugares en los que es posible lograr este contacto entre lo divino y lo material, donde lo físico y lo espiritual se une y donde se puede encontrar la luz divina. Un ejemplo claro de esto, de un lugar físico que une lo material a lo divino y encontramos la percepción divina de una manera más clara y directa, es el templo de Jerusalén. Eh, Aquí en este lugar es el lugar de la unión, el lugar del Ijud, el lugar de lo espiritual, y en este lugar obtenemos una percepción clara de divinidad en un mundo material, ya que el templo es, si bien es un edificio y un lugar físico, como lo hemos estado estudiando, con medidas, con lugares, con puertas, con gradas, con material, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la esencia misma del lugar es esta conexión entre lo material y lo divino. Eh, Estos lugares, entonces, como mencionamos, el monte Sinaí, el Mishkan en su tiempo y el templo en tiempos eh, en que estuvo en pie. Ahora tenemos el Idgar, el desafío mucho más grande, ya que hoy en día no podemos ir a Jerusalén y subir al templo y de esta manera obtener de esta luz divina y percibirla de esta forma palpable, tangible, como lo fue en su tiempo en el templo. Hoy no tenemos esto y esto fue una gran pérdida y por eso, como mencionamos, hoy en día nos encontramos dentro de un sistema y este sistema dentro de otros sistemas y así en una complejidad que nos presenta desafíos continuamente para poder llegar a la percepción de lo espiritual. En el monte Sinaí, Hashem trajo los cielos hacia la montaña. En el Mishkan, lo divino y lo material se besaron. Esto lo trae la Gemara, el Talmud, en el Tratado de Baba Batra, página 83, cara A. Vemos como el templo, el edificio mismo, tenía ventanas que eran estrechas por dentro del edificio y anchas por fuera del edificio.
para poder expandir su luz hacia afuera, como trae el Midrash en Bamidbar Ravá 15:2. Vemos generalmente que en una casa el objetivo de las ventanas es recibir la luz de afuera, la luz del sol en el día y poder obtener de esta luz de afuera hacia adentro. En el templo era lo contrario, la luz tenía que expandirse de dentro hacia afuera. Es en el templo mismo donde se disipa la barrera entre lo espiritual y lo material. Es por medio del profeta que la luz divina se expande desde él mismo, o sea, desde el profeta hacia todo Israel, ya que no había distinción entre lo espiritual y físico en él. Había esta devekut, esta unión, este apego del que hablamos la clase pasada, y él mismo representaba esa unión, el profeta, y armonía entre lo material y lo espiritual. Recordemos que nuestra alma reside en nuestro cuerpo como la vestimenta de nuestra alma, eh, y en nuestro servicio a Hashem es imposible poder anular nuestra realidad física, ya que estamos revestidos en un cuerpo físico. Lo que toca hacer es elevar nuestra realidad física y nuestro cuerpo físico a lo espiritual y darle una kedusha, una santidad, una consagración a nuestro cuerpo por medio de nuestra kedusha, nuestra santidad y por medio de nuestra tara, de nuestra pureza. Recordemos que todo lo impuro y todo el tema de la impureza, como dijimos, es cuando creamos espacios vacíos y damos esta permisibilidad al vacío, y el vacío nos provoca un alejamiento de la espiritualidad y de poder percibir lo espiritual. Es por eso que todo lo que se impurifica tiene que estar fuera del templo, fuera de esta percepción tangible, evidente de lo espiritual, como hemos estudiado, por impureza, ya sea por contacto por muerto o por impureza por que nos provoca el contacto con fuentes de impureza, nos provocan alejamiento, nos provocan una división, un alejamiento de lo espiritual. Lo impuro provoca alejamiento. Entre más impuro, más alejado. Entre más alejado hay más barreras y mucha más dificultad de poder percibir lo espiritual. Lo mismo sucede también geográficamente. Entre más largo de la tierra de Israel, representa un desafío todavía más grande de trabajar lo espiritual. Entre más cerca sería menos, y entre más cerca de Jerusalén todavía menos, en el sentido de que la santidad del lugar se encuentra en el lugar propiamente dicho, como es la tierra de Israel, Jerusalén, el templo, etcétera, etcétera. Eh, Lo impuro nos crea entonces esta serie de barreras y desafíos, esta creación de vacíos. Eh, por medio del profeta se crea entonces la unión y la percepción de lo divino cuando hay una unión y armonía entre nuestro físico y lo espiritual. Por un lado, por otro lado, sabemos y decimos que no podemos anular completamente nuestra fisicalidad, nuestra parte eh, física, nuestra parte material, lo que está pegado a lo material, ya que si bien el profeta nos trae mensajes divinos, si bien un profeta podría ayunar mucho tiempo, como lo hizo Moshe, si bien un profeta puede tener un nivel de percepción divina muy alto, no
mientras esté en un cuerpo físico, no puede anular completamente su fisicalidad y la realidad de estar revestido en un cuerpo físico. Y eso nos trae implicaciones, ya que el cuerpo físico demanda atención de nosotros, ya que hay que darle diariamente de comer, necesitamos calorías cada día para poder funcionar y tener energía física para poder mover y darle funcionalidad a nuestro cuerpo físico. Y si hay comida, si hay una entrada, también hay salidas del cuerpo y esto también es parte de nuestra realidad. Eh, Asimismo, necesidad de vestir nuestro cuerpo con ropa, necesidad de calzar nuestro cuerpo, necesidad de higiene personal, de tomar un baño, necesidad, todavía el asunto de la salud nos introduce muchos más desafíos, ya que un cuerpo que no está sano necesita medicina, necesita tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, todos estos desafíos de poder lidiar con esta vestimenta física en la que nos encontramos, nos hace invertir mucho tiempo en la fisicalidad y en lo material y de esta forma distraernos de nuestro objetivo primordial, que sería la espiritualidad, el servicio al Creador. Todas estas barreras materiales y físicas que tenemos hoy en día eh, tienen que ser disminuidas al mínimo posible en la era mesiánica, ya que con el proceso de la reparación de nuestra fisicalidad, tendremos salud, tendremos fuerza, y no solo nosotros, sino que también nuestro alrededor, la tierra misma, producirá frutos en la abundancia y no será necesario trabajar arduamente para poder conseguir un sustento físico y de esta forma tendremos muchas menos dificultades, menos desafíos y distracciones y podremos dedicarnos mucho más tiempo a lo espiritual, a lo que realmente necesitamos como algo primordial y central. Eh, Continuando entonces con esta diapositiva, tenemos, como dijo Moshe mismo, si toda la nación de Hashem fueran profetas, cuando recibieron profecía, sabemos que hubo personas que tenían que formar parte del Sanedrín y estas personas no recibieron el papel de desempeñar como jueces. Sin embargo, cuando recibieron profecía, también estos miembros en el campamento, estas personas también recibieron profecía y fue cuando Moshe dijo que él quisiera que toda la nación de Hashem fueran profetas, también para llevar el mensaje de Hashem a todo el pueblo y por extensión a todo el mundo, ya que sabemos que el servicio de profeta no es solo dentro de Israel. Tenemos el caso claro del profeta Ioná, que fue enviado a Nínive, una nación que al norte de Israel, a profetizar. Y sabemos también que también los profetas, las profecías que tenemos escritas en Irmiyahu, Jeremías, en Yehezkel, no solo hablan de la nación de Israel, sino que hablan de todas las naciones y reinos alrededor de Israel. Y por lo tanto, el servicio del profeta también en el futuro cercano no solo va a ser para el pueblo, el pueblo judío, la nación de Hashem, el pueblo de Israel, sino también para todo el mundo. Desde luego, los mensajes al nivel
de cada nación y relevantes para cada una de las naciones. Esto también como parte del servicio de la profecía, como está escrito en Zeharía, capítulo 8, verso 23, vendrán 10 personas de entre los pueblos y le pedirán a un judío que los lleve con ellos, ya que escucharon que Elohim está con ellos. Eh, Recuerden siempre que el nombre divino que está relacionado con las naciones es Elohim y el nombre divino relacionado hacia nosotros, el pueblo de Israel, es el nombre Yud Kei Vav Kei. Y probablemente sea de esta forma y en este nombre, en el nombre de Elohim, que en un futuro miembros del pueblo de Israel lleven mensaje a todas las naciones, diciéndoles, así dijo Elohim, esto como el nombre que está relacionado con las naciones y que el nombre Elohim, como hemos dicho, es el nombre de la divinidad, el más básico y con el cual todo ser humano está conectado a este nombre, el nombre de Elohim, ya que como comentamos, todo ser humano fue creado en el Tselem Elohim, en la imagen de Elohim, por lo cual tiene una conexión íntima y básica con este nombre divino. Sin embargo, la cercanía nuestra como pueblo de Israel es con el nombre Yud Kei Vav Kei. Rav Kalonimos enseña que, si bien tenemos registrados solamente 48 profetas y 7 profetisas, la Gemara también relata que hubieron profetas más que el número de Bene Israel que salieron de Egipto. Con lo que aprendemos que hubo en Israel una cantidad considerable de profetas. Imaginemos decenas, centenas de miles de personas que recibieron profecía en algún grado u otro, los cuales se dedicaban a ayudar al pueblo a internalizar y recibir el espíritu profético. Una de los objetivos de ser profeta no es solamente que lo escuchen a usted, qué es lo que usted para decir, cuál es el mensaje divino que usted recibió, sino, como vimos anteriormente, que Moshe mismo dijo que Alevai, que todo el pueblo de Israel fueran profetas, dentro del servicio. Se pegó el, ¿no? Se congeló. Sí, se Se congeló. congeló. Esperemos a que vuelva. Ahí está. Se cortó. Una fracción de Se tiempo cortó. muy mínima. Ajá, ok, déjame ver. ¿Fui yo o fue la conexión? ¿Fue mi conexión o Allá, fue la... Perdón? fue allá. Acá estábamos bien, estábamos Ok, hablando fue algo incluso. que pasó acá. Ok, ok. Sí, sí. Permítame. Ok, vamos a ver. Bueno, me avisan si no ven la pantalla. Decíamos que uno de los objetivos del servicio del profeta no solo es ser escuchado y ver y que las demás personas puedan escucharle y percibir el nivel espiritual al que usted llegó, sino que también eh, el profeta necesita enseñar, necesita dirigir a los demás, a los miembros de su comunidad, cómo encontrar el camino y cómo deshacerse de todas estas barreras, desafíos que hay en el camino espiritual y cómo llegar a la percepción de lo divino.
Recordemos que cada uno de nosotros de recibir revelación divina. Paciencia, ya irá a volver. Hola. Ahí está. Sí, nuevamente se interrumpió, me disculpo, parece que la conexión está fallando. Ok, decíamos entonces que uno de los objetivos del profeta no es solo ser escuchado, sino también poder dirigir, orientar y guiar a los miembros de su comunidad y los que rodean a la persona de cómo llegar a la percepción de lo divino y recordemos que de recibir revelación divina, cada uno de nosotros lo haría por medio de nuestra raíz espiritual, que no necesariamente tiene que ser igual a la de nuestro prójimo o nuestro vecino o el miembro de nuestra comunidad, ya que todos pertenecemos a los miembros de las tribus y cada uno de nosotros tiene un lugar diferente en nuestra raíz espiritual, lo cual no quiere decir que una raíz espiritual sea mayor a la otra. Lo único que quiere decir es una expresión un tanto distinta de lo que es la otra raíz espiritual y teniendo en cuenta que las 12 raíces espirituales de Israel se unen en armonía y se complementan una a la otra. No podemos decir que haya una que sea mayor a la otra. Sin embargo, hay un orden en nuestra raíz espiritual y es de esta forma, en este orden, que recibiríamos el mensaje profético y divino que sería expresado y vendría a eh, materializarse de manera distinta a como cada uno de los que estamos en la clase puede percibir al Creador, en el sentido de que cada uno tiene su forma de ver la vida, cada uno de nosotros tiene también su forma de expresarse, su propio lenguaje, el lenguaje que a cada uno le gusta utilizar y de cómo expresar y comunicarse con los demás, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra raíz espiritual, nuestra personalidad, nuestra alma, tiene esta distinción propia y es de esta forma, por medio de esta distinción, que cada uno de nosotros expresaría el mensaje verdadero de la divinidad. Eh, Siguiendo, tenemos que era necesario un número de guías hacia la profecía, ya que era un camino muy complejo y desafiante, como hemos mencionado, donde se requería un número de tikkunim, reparaciones, por parte de la persona para poder llegar al nivel deseado. Y es en este camino de reparaciones que necesitaba
de asistencia y de ayuda de otras personas que ya habían logrado llegar a este lugar. Un solo profeta no era capaz de preparar y guiar a toda la nación por este camino. Eh, Rav Kalonymus dice que incluso hubo academias a través de las generaciones para aprender el camino hacia la profecía, como lo leemos en el Tanaj, la escuela o los hijos de los profetas, cuando leemos en el Tanaj, donde podríamos aplicarlo a hoy en día a una yeshiva, donde además de enseñarse Gemara, alajot e instrucción de cómo servir eh, de una manera práctica al creador. Además de eso, tendríamos enseñanzas de un profeta de cómo llegar a la percepción también espiritual, a lo metafísico, a lo que va más allá de sentarse, leer un libro, leer una halajá, llevarla también a la acción del mandamiento. Esto con respecto a materializar un mandamiento y llevarlo a cabo, llevarlo a su acción. También el camino hacia arriba, lo que originó el mandamiento y lo espiritual, cómo acceder también a este mundo. Hay distinción entre las dos clases de profetas que hay. Los 48 profetas que mencionamos bajaron la luz primordial del mundo de arriba, desde arriba hacia este mundo, nuestro mundo de Asia que hemos estado mencionando, el mundo de lo material, el atributo de Malhut. El resto de profetas se dedicaba a preparar al mundo para recibir esa luz. Vemos entonces cómo habían maestros que guiaban, enseñaban, dirigían cómo llegar hacia este camino, cómo dirigirnos dentro del camino. El método para lograr impactar en este mundo era trabajando, reparando, educando y preparando a Israel para recibir profecía. Como resultado de este arduo trabajo, incluso el más sencillo miembro de Israel pudo percibir la divinidad por medio del espíritu profético. Vemos cómo personas, eh, a lo largo de la Torá, vemos cómo personas recibieron profecía, además de Moshe, cada uno a su nivel, Moshe al nivel de él y cada uno de nosotros a nuestro nivel. Pero vemos cómo personas, jueces, miembros del Sanedrín y personas distinguidas también recibieron mensajes proféticos. Vemos también a lo largo del Tanaj, de la Biblia, también el rey David, cuando se juntó con personas que estaban meditando y haciendo profecía, como él también recibió, como el rey Shaul también recibió profecía de esta forma cuando se encontró con jóvenes que venían con instrumentos musicales y haciendo meditaciones, como él también de repente también percibió el espíritu profético y también profetizó. Em, la ausencia de profecía hoy en día. Eh, la razón por la cual no hay profecía es porque las puertas del cielo se han cerrado, como dijimos al comienzo de la clase pasada. Y los profetas que existieron en tiempos pasados ya no están. Por lo menos si almas que recibieron profecía en vidas pasadas se encuentran hoy en día con nosotros, al menos ya no tienen este acceso que tuvieron en vidas pasadas a la profecía en este sentido. No solo que hace falta el recibimiento de profecía, incluso las palabras de los profetas que nos fueron dadas están selladas e inaccesibles de manera completa para nosotros, ya que, como sabemos, existen profecías que hoy en día no entendemos bien del todo, ya que están selladas o abiertas de manera parcial, como por ejemplo en el libro de Daniel, cosas que están escritas ahí que no del todo son entendibles o no del todo se pueden percibir de una manera clara, concisa, precisa, para poder aplicarlo al tiempo de hoy.
Asimismo, a lo largo de los escritos proféticos hay versos que son bastante crípticos, muy difíciles de entender y necesitaríamos de este acceso a la profecía para volver a revivir lo que el mensaje que está escondido detrás de un versículo de Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Por ende, no estamos actualmente en la capacidad de entender la luz plena, la Torá de Moshe y las palabras de los profetas. Como mencionamos, el hecho de haber escrito la Torá oral nos presenta un desafío, ya que sería como tratar de envolver una luz muy grande en una caja pequeña. En este sentido, de limitar la tradición oral, ya que sabemos lo oral, lo que usted puede aprender de un maestro que le enseñe directamente, no necesariamente se correlaciona con lo que eventualmente con los años se pueda escribir en un libro, en una serie de clases que un maestro impartió de 1 hora, 2 o 3 horas de una clase de Torá. Si apenas se escribe algo, los conceptos necesarios para recordar la clase y em, las enseñanzas fundamentales de una clase o algo que está impartiendo una persona. Sabemos que de todo esto apenas un porcentaje es lo que llega a ser escrito y no siempre todo el conocimiento de una persona se puede llevar, se puede plasmar e imprimir en un libro. Como por ejemplo lo que hay un comentarista del Zohar del último siglo, del mundo de la Hasidut, que se llama el Baal Asulam. Él dijo que si él hubiera tenido el tiempo de escribir, ya que él también trabajaba y escribía en el tiempo que él podía escribir, y en ese tiempo no teníamos computadoras, que es mucho más fácil ahora escribir y redactar por medio de un dispositivo digital. Él dijo que si de haber sido posible, él hubiera escrito 200 libros eh, con respecto a todo el Zohar. Eh, Él sí hizo un comentario a todo el Zohar y también escribió varios libros, además de eso, y hay una obra muy importante en el mundo de la Kabbalah que se conoce como Talmud Esel Sefirot, el Talmud de las 10 Sefirot que escribió él. Sin embargo, él mismo dijo que de haber tenido el tiempo hubiera escrito mucho más, y esto no solo en el caso de él, sino también en el caso de muchos otros maestros que han habido que no, lamentablemente, por alguna razón u otra, no han podido plasmar todo el conocimiento que tienen, que tuvieron y no pudieron plasmarlo en un libro o en una obra impresa. Otro ejemplo que se me viene a la mente sería lo que es, hay un comentario a la Torá, hay un comentarista que se llama el Or HaHaim, de repente lo han escuchado, el Rav Haim Ben Attar, eh, apenas escribía, nos dijo él, 3 horas por semana y escribió un comentario de toda la Torá, un comentario muy profundo donde trae citas del Talmud, trae citas del Midrash, trae citas del Zohar y es un comentario profundo a la Torá, el cual vale la pena estudiar, el Or HaHaim. Ese y muchos otros ejemplos podríamos traer. Como sabemos entonces, el hecho de haber llevado la Torá oral a lo escrito y a lo plasmado, a lo impreso, es como limitar una gran luz y encerrarla en una caja pequeña. Eh, el que la profecía haya cesado no quiere decir que haya cesado por completo la iluminación a Israel. La luz de la profecía nos sigue iluminando a través de los sabios y su legado. Desde que la profecía cesó, la misma pasó de los profetas a los sabios.
como lo trae Rav Adimi en el Tratado de Baba Batra. Y como sabemos, es Adif Hacham mi Navi. Es preferible un Hacham, un sabio, a un Navi, a un profeta. ¿En qué sentido? En el sentido de que Baruch Hashem, gracias a Hashem, tenemos hoy en día sabios que siempre están con nosotros de generación a generación. Sin embargo, profetas no todo el tiempo están con nosotros. Es por eso que dicen los sabios, es preferible un jajam, un sabio, a un profeta en este sentido y hasta cierta extensión. La sabiduría de la Torá no solo contiene intelecto humano, sino también luz divina, literalmente. Y es de esta forma que tenemos que redescubrir de esta luz divina que está escondida en la Torá, redescubrirla por medio de el advenimiento de la profecía, lo espiritual, y que estas puertas que han sido cerradas en los mundos espirituales vuelvan a abrirse nuevamente y que todos tengamos acceso a lo espiritual desde pequeños a grandes y cada uno de nosotros de acuerdo a su esencia, a su raíz espiritual. Si bien sabemos que la Torá oral es parte de las enseñanzas al descubierto, la nigla, algo que es descubierto, o sea, algo que usted plasmó, que se plasmó en un rollo, en un pergamino, su base y raíz son las enseñanzas internas de la Torá. Eso lo trae el Zohar. Sabemos también que dentro de la Torá, dentro del rollo, de un rollo de Torá, cuando usted lo abre, miramos las letras, miramos también que las letras tienen extensiones e iluminación que tienen las mismas letras, que la vemos plasmadas por medio de puntitos pequeños o, por así decirlo, como decoración de las letras, son como extensiones que ellas tienen. Y además de esto, tenemos espacios entre las letras que también representan un mensaje y un contenido, en el sentido que también hay una luz dentro de eso, entre una letra y otra, y dentro de la letra y lo que hay entre una letra y otra, también hay luz alrededor de eso, y son todos estos los secretos que habría que redescubrir de la Torá escrita y de la Torá oral, en el sentido de volver a abrir el mundo de lo oral y de la tradición oral a algo, una transmisión y enseñanza oral. Tenemos que fue Rabí Shimon Bar Yochai y sus colegas los que dieron apertura a la ramificación especial de la Torá por medio del camino de la Kabbalah. Recordemos que hay tres tipos de Kabbalah. Tenemos la Kabbalah teórica, que son los libros y lo que está escrito acerca de los secretos de la Torá, de la espiritualidad, permutación de los nombres divinos, etcétera, etcétera. Todo eso que está plasmado es la Torá, la Kabbalah teórica. Tenemos el mundo de la Kabbalah meditativa, que sería llevar este conocimiento a la práctica de la meditación. Meditar nombres divinos y por medio de la meditación tener percepción espiritual. Tenemos además de esto la otra rama de la Kabbalah, que sería la Kabbalah Maasit, que es la Kabbalah práctica, que es llevar a la práctica todo el conocimiento de la Kabbalah, llevarlo a la práctica. ¿En qué sentido? En el sentido de poder utilizar nombres divinos para hacer determinada acción y incluso con objetivos de poder crear también, como
escuchamos, de repente han escuchado la leyenda del Golem del Maharal de Praga, un rabino en Praga que se llamó Rav Yehuda Loew, que creó un golem. Un golem es un ser creado con materiales em, y que tenía vida en el sentido de que tenía movimiento y podía hacer determinadas actividades que se le daban por medio de, como decimos, de nombres divinos. Y es este conocimiento de nombres divinos y para qué sirven los nombres divinos, determinados nombres y la aplicación práctica que se le pueden dar a ciertos nombres divinos, que a este mundo se le llama la Kabbalah práctica. Hoy en día está prohibido practicar Kabbalah de esta forma. ¿A dónde más lo vemos en la Torá? Que lamentablemente fue aplicada la Kabbalah práctica de manera negativa. Lo van a encontrar también en el asunto de un rey en Israel que tenía una sabiduría muy profunda y un conocimiento de secretos de la Torá y de la Kabbalah, sin duda alguna, que se llamó un rey de Israel del reino del norte, Jeroboam ben Nevat. En español, Jeroboam. El rey Jeroboam era un sabio de la tribu de Efraín, llegó a ser rey y lamentablemente toda su sabiduría y su conocimiento lo plasmó de manera negativa, ya que como sabemos, Jeroboam, él creó dos becerros y según nos trae la Gemara, los Midrashim, estas creaciones hablaban y se comunicaban y lamentablemente la Kabbalah práctica fue puesta en algo negativo y para desviar al pueblo del verdadero camino. Y por todas estas implicaciones es que la Kabbalah práctica fue prohibida y hoy en día, al menos de manera evidente, hoy no se practica. Sin embargo, sí sabemos de que hoy en día se continúa con el asunto de la Kabbalah teórica y la meditativa. Continuando con el Rav Kalonimos, hace distinción entre dos tipos de estudiosos de la Kabbalah, los que ascienden por medio de la carroza celestial a los mundos superiores, la carroza celestial en hebreo, la Merkavá, y aquellos como Rabbi Shimon Bar Yochai, que logran hacer descender la luz divina al mundo. Hay diferencia entre alguien que nos trae luz celestial hacia nosotros y los que de este mundo quieren subir y elevarse hacia los mundos espirituales y hacerla accesible a los que no pueden subir a estos mundos superiores. Es un gran mérito entonces de Rabbi Shimon Bar Yochai que nos hizo descender esta luz y gracias a sus escritos plasmados en el Zohar y en los Ma'amarim que están alrededor del Zohar, que tenemos conocimiento hoy de lo que conocemos como Kabbalah, el mundo del Sod. Rabbi Shimon Bar Yochai y su generación ameritaron alcanzar el entendimiento de secretos de la Torá que ni la generación del rey Shlomo pudo, aunque esa generación del rey Shlomo fue como una luna en su plenitud, una luna llena. Los aspectos fundamentales de la profecía tomaron una nueva forma en la Kabbalah. Rav Kalonimos ve muchas similitudes entre los cabalistas y los profetas. Hay similitudes. Eh, Tanto el profeta como el cabalista usan el poder de la imaginación para expresar sus visiones. Se necesita de este arte de poder transmitir una visión que se tiene de algo espiritual y poder transmitirla a los demás. Usted necesita traducir lo que usted percibe o lo que usted ve a
por medio de palabras, por medio de un lenguaje entendible, ya que para poder transmitirlo, para nosotros poder comunicarnos y transmitir un mensaje de persona a persona, yo necesito hablar un lenguaje entendible hacia las personas con las cuales me comunico. Eh, Ambos expresan percepciones supernas por medio de simbolismos, ya que como sabemos también en la Kabbalah, tanto en la profecía, vemos simbolismos de animales, simbolismos de fuerzas espirituales que fueron descritas de distintas formas. E igualmente en la Kabbalah vamos a encontrar la misma descripción de conceptos espirituales expresados también en simbolismos para poder percibir con nuestro intelecto el mensaje divino. El Sagrado Zohar es una revelación profética real, como esto lo trae el Rav Kalonimos en su libro Mevot She'arim. La Kabbalah posee chispas de la profecía, cada quien percibiéndola de acuerdo a su nivel. Por medio del estudio de la parte interna de la Torah, se logra recibir de la brillantez, de la grandeza del Creador. Eh, Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá y Besrat Hashem continuaremos luego. Si hay preguntas hasta acá de la clase. Rap, sí, una pregunta. Recién explicaba que Rabatia hizo la obra esta de Obra Haim, que es el comentario que explicó de la Torá. ¿Puede ser que el alumno de él fue el Rab Hidá, Azulay? Él estuvo en esa misma generación del Rav David Azulay, correcto, correcto. Él es el autor de Hok Israel, que también es como un comentario todo lo que es las parashat de las semanales, ¿se estudia eso? ¿Sí? También se estudia, correcto, el Hok de Israel es una obra que se hizo que incluye desde el Peshat, desde lo simple, hasta el Sod. Porciones del Zohar que se estudian semanalmente, se ordenaron de acuerdo a la parashá semanal. Estudian Rashi, tiene comentarios de Rashi de la parashá, Midrashim y también porción del Zohar. Cuestiones profundas de la parashá fueron traídas en esta obra Hok le Israel, que nos facilita el estudio de todos los niveles de estudio de la Torá, el Pardes, el Peshat, el Remes, el Derash y el Sod. Y la palabra Hok, Rab sería como estatuto, como ley propiamente. Sí, Hukim son leyes, Hukim, estatutos, Hukim, correcto, como la parasha. correcto. Ah, ok, ok, ok. Bueno, muchas gracias, Rab. More, entonces, si dice que el Sagrado Zohar es una revelación profética, ¿podría decirse que el Sagrado Zohar es profecía? Como lo trajimos ahora, el Rav Canónimos dice que sí, tiene chispas de profecía. Eh, Esto en el sentido de que de la luz divina, Rabbi Shimon Bar Yochai logró plasmarla en sus enseñanzas y heredarlas a, de generación en generación hasta que llegó a nosotros, a nuestra generación, el Zohar y las enseñanzas que él contiene. Tiene chispas de lo que conocemos como profecía como parte del servicio del profeta, como dijimos, traer el mensaje y la luz divina hacia nosotros. Por otro lado, también tendríamos la tarea en un futuro cercano también de nosotros ir hacia arriba y recibir también de la luz divina, ya que es uno de los objetivos dentro del servicio profético, que el maestro sea una guía para sus alumnos, para su comunidad y lo que lo rodea, de que también ellos puedan percibir y recibir el mensaje, ya que sabemos un profeta o en este caso eh, el maestro Rabbi Shimon Bar Yochai
seguramente hubiera estado muy contento que todo el pueblo de Israel hubiera recibido también de lo que él recibió y así poder expandir la luz hacia todo el pueblo y que del pueblo de Israel también salga hacia el mundo, cada quien de la manera en que cada una de las naciones puede percibir la divinidad. Sin embargo, este es el objetivo, no contener la luz dentro de sí, sino llevarla hacia los demás y de esta forma poder engrandecer el nombre de Hashem y dar a conocer de Hashem hacia los demás, que al fin y al cabo es el objetivo del servicio profético, que los demás conozcan a Hashem, y que le sigan y que le conozcan y sepan cuál es el camino. Distinto a lo que vemos hoy en otras religiones, que el que se hace llamar profeta o que hace o que dice que recibe inspiración divina, quieren que toda su congregación y lo que lo rodea lo siga y ser el centro del mensaje, etcétera, etcétera. Esto es distinto a lo que les hemos compartido hoy, que uno de los objetivos del profeta es justamente lo contrario, hacer que usted, que todo lo que lo rodea también puedan percibir al Creador y de esta forma que también eventualmente usted y todos nosotros nos convirtamos también en no solo en receptores de luz, sino también en transmisores de esa luz y así poder expandir el conocimiento de Hashem hacia todos los demás. Gracias, More. Gracias a ustedes por haber participado y Besrat Hashem estaríamos en contacto. Eh, por ahora vamos a vacaciones y Besrat Hashem estaríamos en contacto en unas semanas. Que todos estén muy bien y que tengamos buenas noticias acá en Israel, también en cada uno de sus lugares. La Amén. Shekhinah les acompañe siempre y que estén Amén. muy bien. Amén, Gracias, Todar. More. Gracias. Raba, Shabbat Gracias Shalom. también para usted. Que estén bien, saludos. Raba, muchas gracias. Chao, chicos, me voy, me marcho. Tengo Chau, chau, Prepárense para gracias. mañana el examen. Sí, nos vemos. Ay, Nos pero ya vemos. pasó la grabación.